Muy bien, seguimos en este programa que tiene una pregunta como nombre. ¿En dónde estamos? Físicamente estamos ahora saliendo por estudios desde las ondas de CX30 Radio Nacional, por aire 1130 en AM, por internet radionacional.com.uy, por Facebook en donde estamos. Tenemos nuestro Twitter, arroba en donde estamos, nuestro Instagram, en donde estamos Uru, y tenemos nuestro canal YouTube. Ahí puedes mirar cada una de las columnas que se van editando por separado. Tienen que ingresar ahí, tienen que ingresar y viralizar. Y eso también colabora con el programa, colabora con esta tarea periodística, colabora con este esfuerzo que hacemos desde Libertas, un grupo de amigos que emprendimos esta quijotada de desarrollar una comunicación a partir de nuestras investigaciones, nuestro, si vos querés, nuestra vocación ciudadana, respecto a esa constitución axiológica de los valores de la República. ¿Qué es una república? ¿Qué es vivir en un Estado de derecho republicano? ¿Qué es un Estado de derecho? ¿Qué es una democracia? Esa configuración de tres factores fundamentales o tres elementos hacen a la tradición más original y a la propuesta, además, al propósito más original y genuino de nuestra civilización occidental. Con sus matices, sus variantes, hay una propuesta original que a mi criterio aún no prosperó, que es el Estado eficiente, el Estado moderno, mínimo, que tenga sus cometidos esenciales y que libere desde un marco jurídico que tiene que ver con el Estado de Derecho en pleno funcionamiento, libere hacia un modelo de desarrollo en todos los aspectos de la vida humana, fundamentalmente desde el principio cardinal que sostienen las ciencias jurídicas ancestralmente, que es el principio de la isonomía de la norma jurídica como un principio igualador en la conducta, es decir, traducido, el principio de igualdad ante la ley, formulado a texto expreso en el artículo octavo de la Constitución de la República. Con esto quiero decir que el sistema jurídico o el orden jurídico que establece nuestro país, como lo establece el conjunto o el elenco de los países que configuran las naciones modernas de los estados nacionales de derecho en Occidente, están configurando, están estableciendo un orden racional de tratamiento equitativo, igualitario, desde la ley, la normativa legal que ordena nuestras vidas. Y esa normativa, ese orden jurídico, tiene como imperio jurídico, tiene como fundamento, principio, las libertades individuales. Es decir, que la razón de ser de un Estado de derecho democrático, de democracia representativa, llamada también liberal, es precisamente el reconocimiento y la protección a ese reconocimiento de nuestras libertades individuales, porque llámese libertad en el territorio de lo social, de lo político, a la libertad normativizada, reglada por normas racionales de conducta que nos van a dar el entorno de la convivencia y el entorno o el contexto de nuestra realidad. Va a afectar para bien o para mal según configuremos jurídicamente al Estado, según el orden jurídico que le demos al Estado. Es fundamental esto, entenderlo. Lo explicó con brillantez más de una vez y de modo mucho más genial que yo el doctor Jorge Valle, cuando dijo que en definitiva todo lo que ocurre en ese Parlamento, que tenemos ahí los uruguayos, en ese poder legislativo, va a afectar inexorablemente nuestra vida desde la suba de un impuesto, desde la rebaja de un impuesto, desde una normativa determinada, como está pasando ahora con el tema del proyecto de ley que parece prosperar de la tenencia compartida, como por ejemplo sucedió con la transformación, para mí penosa, si vos querés, alienante de la justicia uruguaya a través de este sistema de justicia. Pero hay otras transformaciones educativas también penosas que me puse a investigar, porque Uruguay, como Estado, cuya razón de ser es, desde nuestra Constitución, velar y proteger nuestras libertades individuales,
y el principio de que somos todos iguales ante la ley, asume principios doctrinarios, jurídicos, que son alienantes respecto a estos principios, que no reconocen a estos principios que acabo de mencionar, como por ejemplo la línea doctrinaria masificada y globalizada del LGBT, la línea del woke, le dicen en Estados Unidos, la línea progresista de principios doctrinarios, políticos, jurídicos, jurídico-filosóficos, que pretenden también ser principios dentro de las ciencias. Digo pretenden porque no tienen calidad ni estatura científica para las ciencias biológicas, para la ciencia biomolecular, para la medicina, como son las doctrinas de género. Uruguay acepta las doctrinas de género y las acepta en sus presupuestos, las aceptan tanto políticas de Estado, son legisladas las políticas de género como usinas generadoras de otras políticas dentro de la administración central. Es decir, dentro de cada uno de nuestros ministerios, esa es la administración central, dentro de la descentralización de cada una de las autoridades centrales, están las políticas de género con sus respectivas divisiones, oficinas, direcciones de género. Y evidentemente están en dos aspectos funcionales del Estado que son determinantes: el sistema de justicia y la educación. Y la educación. Se cumple, en estricto sensu, el precepto revolucionario de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un periodista intelectual italiano que funda un periódico llamado Le Nuovo Ordine, que después escribe en la cárcel cuando fue preso de Mussolini los escritos, o mis escritos, o algo así, bueno, escritos desde la cárcel, mis escritos de la cárcel, que él va a ser la obra monumental de pensamiento revolucionario, apelando a que la revolución marxista, el marxismo revolucionario hacia el comunismo, el Antonio Gramsci, hablamos del fundador del Partido Comunista Italiano, primer secretario del Partido Comunista Italiano, marxista, leninista militante, que asume su propia teoría o doctrina revolucionaria, que es la revolución cultural. Y la revolución cultural consiste en eso precisamente: revolucionar, es decir, subvertir, cambiar el orden de la cultura jurídica de un país, el orden jurídico, y por supuesto cambiarlo desde el sistema educativo. Es tomando el sistema educativo del Estado, porque el Estado tiene el monopolio y tiene un monopolio coercitivo, por eso el monopolio de la fuerza, que si te cambian el sistema educativo, te va a afectar toda la sociedad y quedamos, los ciudadanos, si no estamos de acuerdo con ese sistema, absolutamente vulnerables. Somos inermes ante ese sistema educativo que instala el Estado. Y está pasando en los estados del mundo con esta globalización de las doctrinas de género. Yo me puse a investigar un poco respecto a qué sucede en nuestro país en materia de contenidos educativos ya en las etapas de la educación inicial y primaria. Tengo acá este librito que es, saqué copia de lo que está en el PDF oficial de la ANEP y del Ministerio también de Educación y Cultura, y de varios organismos que son algo así como entes desconcentrados de la ANEP. Entonces tenés propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria. Cuando hablamos de educación inicial hablamos de niños de 3 años, desde los 3 años en adelante, atravesando toda la educación primaria, tenemos esta propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual. Yo voy a leer algunos pasajes para que entiendan a qué nivel, hasta el tuétano del orden jurídico y de política de Estado, están metidas las ideologías de género o doctrinas de género en nuestro país, que evidentemente ya es un país progresista, alineado a una agenda global para ir rumbo a ese nuevo orden mundial. Lo nuevo ordine le llamaba, el nuevo orden le llamaba Gramsci. La terminología que utiliza la Agenda 2030, globalista, financiada por grandes grupos financieros y que a su vez financian organismos internacionales, el organismo emblemático, referente, usina generadora de todos estos cambios doctrinarios, es evidentemente la UNESCO. También tenés
a la UNICEF y tenés, por supuesto, al ADI para América Latina, y a su vez todo esto congeniándose con los organismos multilaterales de crédito. La educación sexual se incorporó al sistema educativo formal en el 2006, presidencia de Tabaré Vázquez. Y desde ese momento el Consejo de Educación Inicial y Primaria promueve y acompaña su proceso de implementación en todas las escuelas del país. Este documento pertenece al Consejo de Educación Inicial y Primaria, CEIP, dirigido al colectivo docente, fíjense la terminología, fue elaborado por la Asociación Civil Gurises Unidos, en coordinación con la Comisión de Educación Sexual de, precisamente, Educación Inicial y Primaria, y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Equipo a cargo, bueno, la magíster Gabriela Bentancor, el profesor Enrique Cal, la maestra Patricia Tito, revisión de contenidos, Comisión de Educación Sexual año 2013, coordinadora de Educación Sexual, bueno, están todos los cargos. Programa, este programa de educación sexual pertenece a la ANEP, es de la ANEP, de la Autoridad de la Educación. Por el programa de educación sexual ANEP, el maestro Diego Rossi, y así sucesivamente. Es decir, nuestra educación formal, gratuita, laica y obligatoria plantea este sistema didáctico de enseñanza sexual ya a los niños de 3 años, a los infantes de 3 años. Capítulo 1, sexualidad. La sexualidad es una dimensión constitutiva de los seres humanos. Bárbaro, voy rápido porque se nos va el tiempo. Sexo, después tienen sexo, genitalidad, cuerpo, género, roles de género. Y género abunda todo el tiempo la doctrina de género, y fíjense lo que dicen en sexo. El sexo refiere a las características y diferencias genéticas, hormonales y anatómicas que distinguen el espectro de humanos en machos, hembras e intersexuales. E intersexuales. Veníamos bien hasta acá, hasta machos y hembras, y después, bueno, esta definición se encuentra actualmente en discusión. Dicen, esta definición que la ciencia da se encuentra en discusión, ya que han surgido corrientes de pensamiento que también conciben al sexo como una construcción social, como una construcción social, y remiten nada más y nada menos que a profundizar en la lectura de la filóloga norteamericana Judith Butler en su libro El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Judith Butler, la doctora Judith Butler, a quien le decían la diva en la Universidad de Chicago, funda la cátedra de género desde su cátedra universitaria de filología y establece la teoría de la perceptibilidad a través del idioma y de la construcción social de las percepciones subjetivas, y establece este libro revolucionario, siendo ella una marxista-leninista militante desde el feminismo radical en calidad además de mujer confesamente lesbiana, que plantea también es la, digamos, la Pope, la autora original junto al filólogo Austin y al filólogo Stanley Fish, estamos hablando ya de las décadas de fines de los 60, los 70, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es precepto doctrinario de esta señora Judith Butler. Bueno, a esta señora se la recomiendan los planes de estudio para nuestros niños. Genitalidad, cuerpo. El cuerpo se diferencia del organismo de acuerdo a los planteos de Alicia Fernández en La sexualidad atrapada de la señorita maestra, también una militante de izquierda, Alicia Fernández. El organismo se hereda y el cuerpo se construye. ¿Qué quiere decir? Que te están diciendo, y después lo explican, que lo podés transformar con cirugía, hormonalmente, a través de tus interrelaciones sociales, vas componiendo una percepción de vos mismo y vas construyendo socialmente tu identidad de género. Ya no fuimos del sexo, ya no fuimos de la condición binaria, gonadal, hormonal, genómica que tiene el ser humano desde el punto de vista estructural, constitutivo, ¿no? Nuestras gónadas, hormonas, ¿m? nuestra, nuestra calidad de hombre y mujer, calidad binaria, ya no fuimos de sexo, no hablamos más. Nuestros genitales, no. Ya empezamos y seguimos para el lado del género. La categoría de género es una categoría en debate, sin embargo, se asume como concepto integrador, tal cual lo expresa Joan Scott en 1996 en la siguiente definición. Después tenemos por acá roles de género. Roles de género.
Son los diferentes papeles, conductas esperadas y prácticas que se atribuyen diferencialmente a varones y mujeres en un marco social e histórico determinado. El modelo hegemónico de feminidad y masculinidad se construye sobre categorías opuestas y dicotómicas por las que se les asigna a los varones el rol de proveedores, la esfera del mundo público y el permiso social para desarrollar proyectos en la esfera de lo personal, social y político. Está acá cuestionando severamente lo que ellos consideran que es el patriarcado original que todavía estamos heredando y del cual la sociedad debe desterrarse a través de estas nuevas doctrinas del género. Para las mujeres queda reservado el lugar de los afectos. Ya no pasa esto, ya no tiene sentido hablar de este anacronismo porque hace tiempo que esas vertientes que fueron quedando de ese pensamiento liberal que yo te dije al comienzo del Estado, somos todos iguales ante la ley, la protección de nuestras libertades, nuestros derechos, la conquista de los derechos de las mujeres, la conquista de los derechos sindicales, la organización sindical de los trabajadores, los derechos del trabajo, etcétera, etcétera, ya hoy por hoy hay más egresos de mujeres universitarias que hombres universitarios, hay más mujeres empresarias en Estados Unidos que hombres empresarios, por ejemplo, para tirar algunos datos que tiran rápidamente por tierra todos estos preceptos que son absolutamente ideológicos y no son científicos. Esto se le da en los contenidos de estudio a los niños en nuestro país. ¿Qué hacemos si esto sigue por generaciones? Esto despega a los niños de la familia. Cuando entran en la etapa adolescente, etapa conflictiva por excelencia, se van a rebelar evidentemente ante los padres, no lo van a escuchar. Y además en esos quintiles bajos, como decía Schipani, donde los padres no tienen las calidades intelectuales, las herramientas intelectuales tampoco, pero tampoco la frecuencia, y el vínculo sentimental ahí se rompe, se da la ruptura clásica de la adolescencia, que va a ser tomada, cooptada. Y hoy se sabe que hay una preadolescencia donde ya los niños y las niñas entre los 10 y 11 años ya están en una etapa conflictiva, ya de desarrollo, incluso en lo hormonal, definiéndose los sexos, y comienza ahí la etapa de rebeldía ante los padres, ante los progenitores o ante los tutores, inclusive ya rompen prácticamente vínculo de diálogo con los abuelos. Eso se ve en todas las familias. El vínculo prácticamente es del diario vivir para el sustento, comer, dormir, estar en la casa, pero no tienen el diálogo, están dialogando con sus pares generacionales y a su vez con sus referentes, sus maestros, sus maestras, los planes de estudio. ¿Quién va a tener más poder? ¿Papá y mamá cuando te hablan un ratito o los planes de estudio, estos planes todos los días? De esto hablo yo cuando hablo de contenidos, que no se nos habla de los contenidos de la transformación educativa, que es determinante, los contenidos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio precisamente de determinar los contenidos educativos para formar nuevas generaciones. ¿Rumbo a qué? Hoy es un Estado progresista que está en una agenda global y tenemos un gobierno que es una izquierda de buenos modales que la otra izquierda radical, ¿no? Revoltosa ya, cavernícola, pretende sacar para volver a su status quo de poder según los planes programáticos del Foro de San Pablo para toda esta región, para este continente. La seguimos mañana, ¿eh? Para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau. Formando una ciudadanía. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación